Muy buenos días, queridos amigos. Soy Andrés Mórtola, listo para este nuevo espacio en Última Hora Emprende, en todos los viernes, como ustedes saben, en sus cápsulas de educación financiera para aprender un poco más y mejorar nuestras finanzas personales, nuestras finanzas empresariales y todo respecto al tema de educación financiera. Hoy tenemos un tema muy interesante, un invitado muy especial que está también divulgando estos consejos, esta ideología de cómo manejarnos mejor de las partes financieras. Tenemos a Carlos Garcés, coach corporativo y conferencista internacional certificado, y vamos a hablar un tema muy interesante el día de hoy que se llama la plenitud financiera. Vamos a hablar ya no la parte técnica, sino que vamos a comenzar a hablar sobre más la parte del ser, que también tiene, creo que, mucho más porcentaje en relación al tema financiero. Un poco para empezar, la plenitud financiera es la forma de cómo usas el dinero que tienes de la manera más eficiente posible y que este te eleve al nivel máximo de satisfacción que te puede causar en tu vida. Carlos ya nos va a hablar un poco, nos va a ampliar este tema. Otro concepto es el estado donde lo que prima no es la inteligencia financiera, sino la conciencia financiera. Plenitud financiera es el estado en que si tienes que comer en un restaurante elegante, lo haces porque tus finanzas te lo permiten. Por el contrario, si no tienes para comer en un restaurante elegante, comes en tu casa con el mayor disfrute y gratitud que puedas. Eso se llama plenitud financiera. Algunos tips en el tema de plenitud financiera: tener una base de ingreso que cubra tus gastos mensual, generar una fuente de ingreso adicional, de ingresos que puede ser un negocio, alguna red de mercadeo o algo relacionado con ventas, e invertir. Plenitud financiera se basa en disfrutar en lo que tenemos mientras trabajamos en lo que queremos alcanzar. Buenos días, Carlos, gracias por esta invitación, aceptar esta invitación para hablar sobre este tema tan interesante que, como mencionaba el día de hoy, es un poco diferente a los temas tradicionales. Cuéntanos, Carlos, ¿qué es para ti la plenitud financiera? También una breve presentación tuya para que la gente te conozca. Claro que sí, mucho gusto. Mi nombre es Carlos Garcés. Tengo años ya entendiéndome en este tema, preparándome, capacitándome sobre coaching en general, pero me llamó mucho la atención del tema financiero porque vengo de una familia de empresarios que, después de tener una compañía de 23 años de vida que facturaba más de $1,5 millones, en menos de 6 meses quebró. Imagínate, pasó eso justamente cuando yo estaba entrenándome como coach financiero en Bogotá, en Villa de Leyva. Y entonces fue ahí que me llamó mucho la atención esto, pero más me llamó la atención, más que los números y todo lo que comenzó a suceder, la parte emocional. Cómo se seguía perdiendo patrimonio y cómo se veía afectada la parte emocional a nivel familiar, a nivel profesional, a nivel social, se veía muy afectada, y ahí entendí, fui alineando varias cosas, y es por eso que en mis entrenamientos financieros, más allá de hablar de lo teórico, también hablo mucho de la parte emocional, porque considero que las finanzas son 100% emocionales. Entonces yo te resumiría que plenitud financiera para mí es cuando el dinero no se vuelve tu objetivo, sino simplemente la consecuencia de lo conectado que estés con la abundancia que el universo tiene para ti. Cuando hablamos más de riqueza y de abundancia que de plata. Esa parte es súper interesante, Carlos, que tú mencionas, porque lo he escuchado mucho en estos temas, como yo también lo estoy haciendo en las capacitaciones. Muchas de las personas que han logrado, digamos, el éxito personal se enfocan más en el tema del propósito y en el tema de su objetivo personal, y que eso acompaña a la parte financiera. Uno de los temas que también involucra es que si tú te preocupas más por el dinero, al final pierdes el objetivo personal. Y yo creo que se basa mucho en lo que tú estás mencionando, ¿no? Cuéntanos un poquito esa experiencia de centrarnos más en un objetivo personal que centrarnos en el tema del dinero. Sí, totalmente. Nos han criado, programado de forma incorrecta, cuando nos hacen pensar que primero es tener, después hacer y después ser. No siempre, yo escucho a personas que dicen, cuando yo tenga voy a ayudar. La realidad es que esa persona nunca va a ayudar. Primero hay que ser, después hacer y luego tener. Entonces, la fórmula es lo contrario: primero hay que ser, como lo acabé de mencionar, después hacer y de ahí tener. En el tema financiero, la parte emocional influye mucho. Si tú te das cuenta, cuando uno no puede pagar deudas, cuando uno le falta financieramente algún recurso, eso te genera una emoción de ansiedad, de desespero, de preocupación. Eso hace que algunas personas se vuelvan compradores impulsivos, otros que vayan a comer y a hacer gastos innecesarios. Uno de los ejemplos claros que yo pongo para alinearla, para hacer entender a las personas, a los participantes de mis entrenamientos sobre las finanzas emocionales, es: imagínate tú que cuando una persona, un hombre, comienza a salir con una dama,
y simplemente se están conociendo, todavía no hay un nivel emocional alto, casi no se gasta recursos económicos. Pero ¿qué pasa cuando un hombre comienza a adentrarse emocionalmente con una dama? Comienza a gastar mucho más. Las invitaciones. Las invitaciones, pierde emocionalmente. Entonces, emocionalmente influye mucho el tema de tu inteligencia emocional con tus finanzas. Claro, el tema de alcanzar un objetivo. En ese sentido, cuando pierdes la parte, el control de tus emociones, terminas gastando. Pero volviendo al tema del propósito, volviendo al tema que tú mencionabas, de cuando te centras en un objetivo personal y no te centras en el tema del dinero, tiene mucho más eficacia a nivel de abundancia. Cuéntanos un poquito ese concepto, amplíanos un poquito ese tema. Sí, totalmente. Yo considero que el dinero es energía y sucede tal cual como tu relación con una persona. Entonces, dice Tony Robbins, un gran entrenador de coach, un gurú, que dice él, el rechazo genera obsesión. Sucede con las personas. Cuando tú te alejas de una persona, genera cierta obsesión en la persona, pero cuando tú estás atrás de esa persona se abre. Con el dinero suele pasar exactamente igual. Si tú vas tras el dinero, se aleja de ti, pero si tu relación es buena con el dinero, se acerca a ti. Respecto a lo que me preguntas, yo considero que es entender que el dinero simplemente es una consecuencia de, más no el objetivo por lo que hay que ir, y que tus ingresos son directamente proporcional a la cantidad de personas que tú estés impactando. Si tienes una empresa, ¿cómo estás impactando de manera positiva a tus empleados? Si tienes un emprendimiento, ¿cómo estás impactando a las personas desde tu producto o servicio? En mi caso, mi cuenta es directamente proporcional a la cantidad de personas que yo logre capacitar, entrenar o llegar con un mensaje positivo a través de varias plataformas. Mencionaste un tema de que no debes ir atrás del dinero. Y yo creo que muchas de las cosas que vivimos los ecuatorianos y a nivel mundial es que ese es el centro, se centran en ir atrás del dinero. ¿Qué tips puedes darle en ese aspecto para cambiar esa relación con ese seguimiento, esa obsesión? Bueno, en primer lugar hay que identificar qué patrones tenemos, ¿no? Desde pequeño decimos, por ejemplo, a nuestros padres, padre, dame tanto. Y la típica frase que suelen haber, ¿no? Que tú crees que la plata me cae de los árboles, la plata no está debajo de los colchones. Entonces hay un patrón que a ti te hace relacionar el dinero como algo urgente. No te diría necesario, porque sí es necesario. Una de las cosas que hablamos y preguntas que yo hago es si tú crees que el dinero compra o no la felicidad. Y yo considero que sí. Pero cuando hablamos de plenitud financiera es que esté alineado más cosas, ¿no? De nada te sirve un convertible si no tienes unos amigos con quien compartirlo. De nada te sirve una mansión si no tienes un hogar dentro de la mansión. O sea, de nada te sirven unos viajes si no tienes una familia con quien compartirlo. Es estar alineado con eso, estar alineado más con la parte del ser, de qué quieres llegar a ser para que el dinero no te cause desesperación y vayas detrás de eso. Porque el mismo nivel de estrés de una persona que gana 300 y gasta 400 es el mismo nivel de estrés de una persona que gana 10.000 y gasta 11.000. Entonces, cuando entiendes que la prioridad no es eso y que hay muchas cosas más que te pueden dar paz y plenitud sin muchas veces recursos financieros, entonces ya pasa a ser eso una parte secundaria. Perfecto, Carlitos. Entonces, lo que estás mencionando es que la plenitud financiera no solamente se basa en la parte económica, sino en toda la persona en sí. Sí, totalmente. ¿Por dónde debe empezar la persona? Como tú decías, primero analizarse uno mismo. ¿Qué otra cosa más tendría que Verás, hacer? yo cuando doy mi entrenamiento menciono 8 potenciadores financieros, de los cuales 3 son del ser, que es mente, emociones y energía. En la parte de la mente es importante saber, esto lo vemos en programación neurolingüística, cómo se origina un resultado. Primero viene de un pensamiento, tus pensamientos generan emociones, tus emociones generan acciones y eso te genera un resultado. Entonces, ¿qué pensamiento estás teniendo respecto a tus finanzas? ¿Estás pensando que el dinero causa peleas? ¿Estás pensando que el dinero es malo, daña? ¿O tus pensamientos son que con el dinero puedes ayudar a alguien? ¿O tus pensamientos son que con el dinero puedes darle a tu familia lo que tanto has querido? Ese pensamiento te va a generar una emoción respecto al dinero. Si tus pensamientos son malos, tú vas a odiar el dinero se va a alejar de ti. Si tus pensamientos son de abundancia, lo más probable es que te conectes y tengas una buena relación con el dinero, y eso te va a hacer acciones, que generes acciones en las cuales vas a crear o vas a alejar el dinero de ti. Correcto. Y como consecuencia un resultado de un mejor estilo de vida o de un estilo de vida frustrando, quejándote de las deudas, de las faltas de oportunidades. Y tú sabes que cuando nos quejamos estamos viviendo en escasez.
pero cuando agradecemos vivimos en abundancia. Ese es básicamente el secreto. Esa parte. Es en la parte de la mente, en la parte de las emociones. Yo no conozco a ningún empresario exitoso que ande todo el día cabreado, triste, aburrido. Yo veo una persona exitosa y anda feliz, con la emoción alta, ¿cierto? Entonces es importante ser, que aunque la situación aún no está como tú quieres, tus niveles de emoción sean altos para que puedas atraer eso. Y energéticamente, que el dinero es energía. Cuando uno da energía vital, por ejemplo, laboralmente, 8 horas de energía vital, recibe a cambio ¿qué? Dinero. Un sueldo, correcto. Un sueldo. Ese dinero sigue siendo energía, solo que es energía física. Pero la energía no termina ahí, que es lo que la gente no sabe o no está consciente. Porque ese dinero que es energía, yo lo vuelvo a cambiar por otra energía. Por ejemplo, mi sueldo, si lo doy a comida chatarra, ¿qué tipo de energía me va a regresar ahí? Si yo estoy dentro de un matrimonio y lo doy a mi amante, ¿qué clase de energía me va a regresar ahí? Entonces lo importante es que esa energía física que yo tengo a cambio de mi energía vital, yo la pueda administrar de manera correcta en lugares donde vuelva a recibir energía positiva y que aumente el flujo de dinero dentro de mi entorno. Al final el dinero tiene un ciclo. Así es. Tiene un ciclo, es como las etapas las etapas del año. Bueno, acá solo tenemos 2, pero otoño, verano. Ajá. Entonces todo tiene su ciclo. Y en base a lo que tú mencionaste, ese ciclo debe culminar con algo positivo, ¿no? Claro. Usar mi dinero en forma dando energía que tal vez que al final se me regrese y pueda seguir incrementando mi abundancia. Así es. Cuéntanos ese concepto interesante del tema de la abundancia para que las personas también aprendan por qué es bueno pensar en abundancia y cómo se relaciona con el tema financiero. Claro que sí. Este tema lo aprendí cuando estuve entrenándome en Bogotá, en Villa de Leyva. Nos sirvieron el buffet de comidas y tú ibas a servirte, ¿no? En mi caso yo no tenía la información, como era un buffet, ¿qué hacemos los ecuatorianos? Antes de que se acabe, llenes el plato, ¿cierto? Entonces pasaba el entrenador y decía abundante, escasez, abundante, escasez. Cuando a mí escasez, y yo dije, puta, pues si me serví bastante. Y después nos dieron el feedback, y es que en la mente de toda persona abundante siempre hay. Y en la mente de toda persona de escasez es como que todo el tiempo se te va a acabar. No es que se me va a acabar la plata, no es que se va a acabar la comida, no es que no va a alcanzar a pagar el fin de mes. Entonces cuando tú te conectas con la abundancia, tú entiendes que el universo tiene ahí, afuera, muchas cosas increíbles para ti, abundantes para ti. Y cuando eres agradecido desde ahí, créeme, yo lo he comprobado, participantes a los que le he dado la información y lo practican, lo han comprobado, comienzan a llegar de manera inexplicable cosas a tu vida que te comienzan a solucionar tu estilo de vida, tus finanzas. Perfecto, es un buen concepto de lo que tú nos has mencionado, Carlos, porque eso tiene que ser prácticamente un estilo de vida, ¿no? Un estilo de vida que te conecte con la abundancia y automáticamente te conecte con el tema financiero económico que también te ayuda a cumplir tus metas y sueños. Cuando tú hablas también sobre el tema del propósito, ¿cómo lo podemos relacionar también con esto? Sí, bueno, siempre nos han dicho, bueno, cuando yo me comencé a entrenar nos decían que todos nosotros tenemos un propósito. Crudamente se dice con que tú tienes que saber qué quieres en la vida. Una de las cosas que me explicaba un gran coach y amigo mío, Fran Palomeque, es que me decía, los padres le decimos a los hijos que tú no sabes lo que quieres en la vida y le reclamamos así, cuando lo más difícil es saber qué queremos en la vida y cómo encontrar un propósito respecto a lo que queremos. Lo que yo podría decirle a la audiencia es que para encontrar el propósito de vida lo busquemos en el servicio, en el don de servicio. Yo lo encontré en el don de servicio cuando viví en Cali, en Colombia, y comencé a dar entrenamientos allá. Y yo no sabía qué quería en la vida, pero cuando comencé a servir y comencé a tener una retribución de las personas, de agradecimiento, del impacto que podía generar en ellos, no desde el ego de quiero ser reconocido, sino desde el amor de poder servirle y aportarle a los demás, comencé a sentir satisfacción en mí y comencé a saber y entender que lo que yo quería era pararme frente al público a poder llevar un mensaje e impactar de manera positiva a la gente. Entonces, una de las cosas que yo le digo a los participantes, ¿quieres saber si tu propósito es real? Haz 2 pruebas. Anda a tu casa, golpea la puerta, párate enfrente a quien esté en la casa y dile, mi propósito de vida es este. Si no se te ríen, ese es tu propósito de vida.
porque lo dices con una seguridad tal que la gente se queda impactada. Si se te comienzan a matar de risa, probablemente todavía estás dudando de tu propósito de vida. Y lo segundo, lo que estás haciendo, ¿estarías dispuesto a hacerlo gratis? Si estarías dispuesto a hacerlo gratis, entonces también tiene que ver con tu propósito de vida. Muy bien, muy buen consejo, Carlos. Yo creo que todos esos son conceptos o todos son tips que nos enlazan con el tema de la abundancia y nos enlazan también con el tema de prosperidad económica. También hablaste algo sobre el agradecimiento. ¿Por qué es importante este tema dentro de lo que es la plenitud financiera? Creo que sí. Agradecer siempre es bueno. Yo te diría que cuando tú pides cosas y las pides desde la necesidad, generas escasez, pero cuando la pides desde el agradecimiento, generas oportunidades. Siempre nos han enseñado, sobre todo, yo no soy nada religioso, soy creyente de Dios, pero por ejemplo, en ciertas religiones nos han enseñado a Diosito, yo te pido que necesito para pagar tal cosa, que necesito para conseguir tal cosa. Y la verdad es que yo considero que Dios no te manda el billete, el carro, lo que necesitas, sino que te manda oportunidades. Y cuando tú dices necesito, te pone retos para que lo superes. La vida te va repitiendo todo el tiempo todos tus errores y solo te lo deja de repetir cuando aprendes ese proceso, esa situación. Pero cuando tú agradeces, cuando tú dices, Dios, te agradezco por darme salud y la habilidad de poder generar ingresos que me permitan pagar cierta deuda, entonces ahí es cuando comienzan a aparecer oportunidades. Ahí es cuando, en vez de ponérsete difícil y tú estar pensando en la queja, en la escasez, se te pone retador, que es distinto a difícil, se te pone retador, pero es una oportunidad, lo ves como una oportunidad. Y cuando logras superar esa oportunidad, consigues plenitud financiera, ingresos y mejorar tu estilo de vida. Excelente mensaje, Carlos. Esa parte, esas oportunidades, mucha gente le cuesta salir de su zona de confort, porque es como salirse de lo que cotidianamente hace. Y eso también abarca la parte mental. ¿Cómo puede una persona cambiar ese chip? Claro, lo importante es primero entender que en la zona de confort no pasa absolutamente nada. Ahí no va a cambiar absolutamente nada. Y lo que no nos permite salir de la zona de confort es una palabra muy frecuentada, que es el miedo. La gente tiene miedo a salir de su zona de confort. Entonces habría que hablar un poquito más del miedo. El miedo no es malo, puede ser un miedo alerta. Si tú no tienes miedo y cruzas la calle, te van a atropellar. Si tienes miedo, por lo menos vas a estar precavido. ¿Okay? Hay un miedo que siempre va a vivir contigo y tienes que saber llevarte con él. ¿Okay? Y importante entender lo contrario al miedo, que es la valentía. Cuando tú te llenas de valor y afrontas, superas el miedo. Y todo eso es importante para salir de la zona de confort. Cuando tú sales de la zona de confort es cuando comienzan a pasar cosas maravillosas. Dice que todo lo bueno está del otro lado del miedo y del otro lado de la zona de confort. Para permanecer fuera de la zona de confort hay que poder generar hábitos. Nosotros tenemos hábitos que probablemente son de escasez financiera y no de producción o abundancia o plenitud financiera. Una de las cosas que yo explico en el entrenamiento es que te pongas precio a tu tiempo. Si tu tiempo costara $10 la hora, por 8 horas laborables, por 20 días laborables, serían 10 por 160 horas laborables, que serían $1.600. Eso es lo que tú eres productivo mensualmente. Pero si, por ejemplo, estás en tu zona de confort y en la noche te pasas 2 horas en el Instagram, réstale $20 de tu hora productiva a tu mes. Si en la mañana te levantaste a las 10 de la mañana y la hora productiva comienza a las 6, ya perdiste 4 horas de tu hora productiva por estar en la zona de confort. A eso súmale mensual y ahí es donde te vuelves improductivo en relación tiempo, dinero y salir de tu zona de confort. Perfecto. Grandes consejos que nos ha dado Carlos, coach corporativo y conferencista internacional. Carlos, las personas que te están viendo y nos están escuchando en este momento, ¿qué último consejo les puedes dar? Que están a lo mejor un poquito consternados, que están un poquito, digamos, cabizbajos de la situación financiera. ¿Qué último consejo les puedes dar para que ellos puedan cambiar su situación y conectarse con esta abundancia y esta plenitud financiera que hemos hablado el día de hoy? Okay. Primero, reconocer, más no resignarse. Reconocer que si estás en una mala situación, todo es temporal. O sea, si existe el día, existe la noche, si existe el frío, existe el calor. Y si tu situación actual financiera no es la que quieres, pues también hay la oportunidad de generar y crear la que tú quieres. Todo es temporal. Todo está en la constancia, la disciplina, las metas, el programa, la planificación que tú le pongas para llegar a donde quieres llegar. Importante saber dónde quieres llegar,
tener una meta y cómo lo vas a hacer y en qué tiempo lo vas a hacer. Si lo aplicas y si mejoras tu estilo de vida, mejoras tus hábitos, definitivamente va a pasar esa temporalidad de esa situación financiera que estás pasando y vas a pasar a un mejor estilo de vida financiero. Todo es cíclico, eso no quiere decir que después de que tengas un buen estilo de vida puedas volver a caer. Pero como te digo, todo es temporal. Si estás mal, puedes estar bien y viceversa. Todo depende de las consecuencias de tus actos, de lo que estés haciendo día a día. Perfecto, Carlos, así es. Yo creo que los hábitos es un tema primordial para cambiar nuestra situación financiera y en base a eso lo que hagas hoy se verá reflejado en el futuro, en esa parte. Te agradecemos, Carlos, por esta excelente entrevista que mucha gente nos está viendo. Cuéntanos dónde pueden ubicarte, tu próximo entrenamiento para que la gente también pueda contactarse. Sí. Claro, me pueden ubicar en mis redes sociales, en @CarlosGarcésVillón, me encuentran en Instagram, Facebook y canal de YouTube. En mi página web es www.carlosgarcesvillon.com y mi próximo entrenamiento es el sábado 1 de junio. Son 8 horas intensivas de un entrenamiento financiero. Esta ya es la 4ª edición y con mucha satisfacción de muchos resultados que están teniendo nuestros participantes. Muy bien, Carlos. Gracias por esta entrevista. Gracias a ti, Andrés. Estos muy buenos consejos, extraordinarios consejos que se basan mucho en lo que es la planificación financiera y por eso en este programa hemos traído a Carlos Garcés, coach corporativo, para que nos hable sobre este tema y puedan aplicarlo. Esa es la idea, de que no se queden solamente en escucharlo, en verlo, sino que lo apliquen en su vida para poder cambiar su rumbo financiero. Nos despedimos el día de hoy en su programa de Educación Financiera. Soy Andrés Mórtola. Me pueden buscar también en mis redes sociales, andresmortola.com, o en mi Instagram, que lo están viendo en este momento en pantalla. Y los esperamos como todos los días viernes en un nuevo espacio de educación financiera aquí en Última Hora Emprende, en Vito TV, listo para aprender un poco más y cambiar nuestra situación financiera. Muchas gracias. Gracias.